A medida que va pasando el tiempo. Y bueno, la idea en general es que todos juntos podamos caminar en esto. Una de las cosas que vimos la vez pasada es que hay cosas que el Señor está haciendo en todas las naciones, pero también hay cosas que están ocurriendo solo en sectores específicos, según el trato del Señor con una ciudad, con un país, con un pueblo. Y ahí es donde tenemos que tener nosotros mucha sensibilidad del espíritu para poder entender lo que Dios está haciendo en cada uno de estos lugares. Entonces, la finalidad de esta reunión, sobre todo, es que todos juntos podamos ir escuchando lo que el Señor está haciendo en diferentes naciones. Si había algo que la iglesia no tenía esa posibilidad antiguamente, era de esto mismo que estamos haciendo ahora, que en poco tiempo, digamos, en un mismo momento, en diferentes naciones, en diferentes lugares, la iglesia poder saber lo que estaba ocurriendo y lo que Dios estaba haciendo en diferentes partes. Normalmente se enteraban muchos meses después. Pero hoy día tenemos esa oportunidad, entonces si no sabemos aprovecharla o no podemos ocuparla de forma sabia, es una gran pérdida. Así que el fin de esta reunión y de poder tener estos tiempos, sobre todo eso, que todos podamos ser edificados, que todos podamos tomar de las cosas que el Señor está haciendo en la iglesia, y en el caso de todos los que están en la reunión o en esta reunión, en el caso nuestro con Betel, obviamente los conocemos a todos, hemos tenido la oportunidad de compartir con ustedes, con algunos mucho tiempo, cosas diferentes, con otros hemos podido tener el vínculo en diferentes formas, pero todo en general, por lo menos yo tengo una convicción de que estamos caminando hacia el mismo lugar. Uh-huh. Y eso es como lo importante. Esta vez integré a la reunión a Carlos y Linda de Navarra. No estuvieron en la reunión pasada porque por esas cosas del destino no pudimos hablar antes, digamos, para poder enviarle el link y todo. Pero para nosotros son gente muy especial. Los conocimos en el viaje que tuvimos a España, donde estuvimos con Jesús también. No solo con Jesucristo, sino con Jesús también de Pamplona. Y fue un viaje bien, bien lindo. Entonces ahí pudimos conocer a Carlos y todo, y a Linda, con su familia, una familia muy, muy especial para nosotros. Y esta vez están dentro de la reunión, porque por eso mismo queremos ir siendo edificados todos juntos en lo que el Señor está haciendo. Así que algunas cosas que vimos la vez pasada, algunos puntos, tengo aquí yo mis cosas que anoté rápidamente. Uh-huh. Algunas cosas que vimos la reunión pasada tenían que ver con entender esta resurrección, que este poder de la resurrección en la iglesia, que tiene que ver con los cuerpos celestiales, con el nuevo cielo, cómo el poder de la resurrección está ligado a los cuerpos celestiales, y cómo los cuerpos celestiales son esta raquia nueva que el Señor estableció, Jesucristo estableció en su venida, pero que cada tiempo esta raquia se va expandiendo, no es algo estático, sino que esto se va expandiendo conforme la iglesia va avanzando en la historia. Y el Señor va añadiendo a esta raquia, a esta corte celestial que Él tiene, a esta estrella, esta lumbrera, voy a decir así, o como decía Daniela, estos entendidos que están alrededor del trono, van siendo añadidos personas de la iglesia, santos de la iglesia, o como dice Hebreo, justos, hechos perfectos, van siendo añadidos. Entonces, este es un punto importante porque para poder ir entendiendo esto hay que entender la resurrección. Lo que tiene que ver con la resurrección de los justos, en fin. Un punto de lo que damos un poco la vez pasada. Un segundito. También estuvimos hablando sobre la importancia de la semilla, que estaba también conectado con esto, el entendimiento de la semilla, la conciencia de lo justo, en fin. Entonces esto también lo vimos la vez pasada, y estuvimos dándole vuelta a este punto de poder nosotros ser semillas para este nuevo tiempo. Yo creo que todos nosotros, o la gran mayoría, pudo participar de este banquete que hubo hace unos días atrás, este banquete en donde celebramos un tiempo nuevo, en donde recordamos que el Espíritu Santo descendió, y todas las cosas de las que estamos hablando
son posibles precisamente porque un día el Espíritu Santo fue enviado como la promesa del Padre a todos nosotros. En lo personal, yo con Betel en estos días y en el día del banquete también estuvimos recibiendo bastantes cosas acerca de José, como una especie de parábola del Señor para que pudiésemos entender algunas cosas. Yo recuerdo que subí un video hablando de José y tratando de hacer un paralelo con Cristo, pero ahí no expliqué las cosas que expliqué por interno a algunos hermanos. Solamente hice paralelo para ver quién agarraba y por ahí empezaba a entrar. Me sorprendí que mucha gente empezó a entrar y llegaron a las mismas conclusiones. Entonces eso es genial porque uno ve que el Espíritu Santo está obrando y está edificando a la iglesia. Pero con respecto a eso mismo de José, tiene que ver con la semilla, tiene que ver con esta autoridad de José, con la raquia, tiene que ver con esta autoridad de José, con las semillas de ese tiempo, tiene que ver con cómo José venció la escasez, tiene que ver cómo José también estaba tan interesado en la siguiente generación, en este caso en Benjamín, como esta parábola, y cómo esta siguiente generación tiene características también de lo que nosotros esperamos establecer para la iglesia que viene. Yo sé que suena muy, porque algunos de nosotros todavía no alcanzamos, digamos, una edad que se puede decir que estemos pensando en irnos, pero yo creo que en nuestro corazón tenemos que siempre tener cuál es la iglesia que pensamos dejar en la tierra, cuál es el tipo de iglesia que queremos mostrar nosotros en carne a la otra generación. Porque casi todas las cosas se aprenden observando, no se aprenden solamente con prédica. Entonces, si ellos ven en nosotros una iglesia súper estructurada, obviamente eso van a imitar y van a repetir. Y ahí es donde está entonces nuestro sentir de poder ser semillas que sean sembradas para que otra generación se levante diferente. Y en este caso, en el caso de Benjamín, como ustedes saben, es un tipo de generación sumergida en esta autoridad de ser la mano derecha, de estar en la mano derecha, obviamente nuevamente una figura de Cristo, nuevamente un atributo que el Señor Jesucristo experimentó y manifestó, el ser hijo de la mano derecha. Pero también hay algo en Benjamín que es interesante, que es esto de él, de tomar a la presa en el amanecer, de tomar a la presa en el alba, como dice que en la mañana agarra la presa y por la tarde reparte los despojos. O sea que, de alguna manera, él todo lo que ganó en el amanecer lo repartió al final del día. Y creo que nosotros en alguna medida fuimos un Benjamín en algún momento, en una entrada, voy a decir así, de una generación. Yo le llamo a esta generación como la del 2000, si se puede dar un número, pero antes de que entre la siguiente generación de lleno a hacer su parte, nosotros tenemos que repartir despojo, repartir lo que hemos ganado en nuestros años con Cristo. Y creo que estamos en ese momento oportuno, todos nosotros, de poder empezar a repartir. José hizo eso de alguna forma, aunque él no era Benjamín, pero se comportó como alguien que repartió despojo para que la siguiente generación creciera, digamos, de una manera distinta. Entonces, en el tiempo del banquete, eso fue bien interesante para nosotros. También vimos la reunión pasada de poder estar atentos a ángeles distintos que el Señor había soltado. Hablamos de ángeles que el Señor soltó para activar cosas de la tierra, dimensiones de la tierra que no están activas, precisamente porque la iglesia le ha dado la espalda en cierta forma al entendimiento de la tierra por mucho tiempo. Pero ahora está esto vigente, está abriéndose. También hablamos de ángeles que el Señor estaba soltando en ciudades para acciones específicas. De hecho, en Chile hoy día en la mañana estábamos precisamente conversando o planteando un poco acerca de esto, y en este caso Richard, que están en Calama, nos estaban comentando cómo han venido ocurriendo algunos cambios en Calama desde que uno de esos ángeles se manifestó. Entonces, hay cosas que están ocurriendo bien interesantes alrededor de las naciones, y el punto de esta reunión es que podamos tanto compartirlas todos juntos como llegar a algunas conclusiones. Vuelvo a reiterar, nuestras experiencias personales pueden a veces estar muy acotadas a nuestro territorio simplemente, pero también puede haber algo que le pueda servir a alguien de esta misma reunión, y ese es el fin de esto. Entonces, al contarla, tratamos de centrarnos, digamos, en estos puntos que estamos viendo,
para no terminar simplemente, por ejemplo, no, quiero contar el testimonio de que el Señor me sanó un dolorcito de la guatita que tenía, no entrar en ese punto, ¿ya? A menos que ese dolorcito de la guatita tuviera algo que ver con algo de lo que estamos hablando. Entonces, es el fin, digamos, de esta reunión, no es otro. Que podamos ser alimentados por esas cosas que el Señor está haciendo en otras naciones. Eh, Creo que otro de los puntos que estuvimos viendo también es poder ser bien radicales a la hora de darle la espalda al mundo viejo. Y después del banquete creo que eso es más fuerte en nuestros corazones porque el Espíritu Santo lo va a empezar a pedir. Y este darle la espalda al mundo viejo implica, lo voy a decir así, dejar de hacer cosas que antiguamente se hacían. Obviamente el Señor tiene que ir dirigiéndolo, no podemos hacer ley de esto. Decir esto es para todo y nadie haga más esto, jamás. Eso tiene que el Espíritu Santo ir guiándonos. Si no, vamos a volver a caer en lo mismo, a poner una lista de cosas que hay que cumplir o no. Y por último, antes de dejar el micrófono abierto a algunos para que puedan ir todos compartiendo, quería contarle un poco de lo último, después de esa reunión. El Señor ha estado poniendo fuerte en mi corazón el profundizar aún más en el sacerdocio Melquisedec y lo que esto implica. Y una manifestación de eso, yo creo que todos han visto las noticias, la última, tanto protesta como manifestación en contra del racismo que han estado ocurriendo en diferentes naciones, partió en Estados Unidos, pero ya este sábado o ayer se masificó en ciertas ciudades del mundo occidental que son importantes en cuanto a número de gente, como también a lo que van haciendo, cómo repercute en otras naciones. Para mí personalmente esto tiene relación directa con el sacerdocio Melquisedec, y lo explico para que lo puedan ver como yo lo estoy viendo, porque el sacerdocio Melquisedec es el único sacerdocio establecido por Jesucristo obviamente, pero que es posible que toda etnia pueda funcionar como sacerdote. En el caso del sacerdocio leví, todos sabemos que se recibía por genética humana, se recibía por descendencia de familia, o sea, si no era de la tribu de Leví no podía oficiar, a menos que fuera Leví, e incluso los de Judá que intentaron oficiar, todos se enfermaron, excepto David, porque David era especial, el Señor lo perdonó, no le hizo nada, pero el resto todos se enfermaron, los que intentaron hacer cosas de oficio de sacerdocio, pero no eran de Leví. Entonces lo de Leví era un asunto de raza, lo voy a decir así en términos étnicos, ¿ya? Y ese entendimiento no solo tenía que ver con Leví, también tenía que ver con Israel. Israel en su momento fue muy racista. El Israel que Jesucristo encontró era muy racista. Todos sabemos que ellos le llamaban perro a los samaritanos, precisamente porque se habían mezclado. Entonces, el problema es que ellos tomaron este privilegio que el Señor le había dado como nación exclusiva en su momento para poder traer un sacerdocio. Ellos tomaron este privilegio de una forma torcida por causa del pecado, en donde solo exigían su privilegio de tener un propósito específico, de tener un llamado específico, exigían ese privilegio y lo hacían notar al resto de la raza, porque al resto de la raza lo llamaban gentiles, impuros, y bueno, todos conocen, porque solo ellos tenían el pacto de la circuncisión. Y hacían notar esto, pero no cumplían finalmente tampoco con lo que exigía ese sacerdocio. Todos sabemos que caían en pecado, idolatría y todo lo que se conoce. Bueno, este espíritu, lo voy a decir así, diabólico, que produce este racismo, porque el llamado del Señor Israel no tenía que ver con que ellos desarrollaran un racismo, tenía que ver con que ellos desarrollaran el sacerdocio. No el racismo, no la noción de que eran exclusivos. Pero esa noción sí se mantuvo. Y entonces fue una de las razones de que ellos no entendieron a Jesús y no pudieron ver que Él era un Mesías para traer a toda la humanidad al trono del cielo. No pudieron entenderlo porque este mismo racismo también le impedía ver eso. Vemos que Pedro le costó entenderlo, aun cuando vio la visión y todo lo que ocurrió. Okay. Entonces, estoy explicando todo esto para ir al punto que dije antes. En este sentido, entonces, Melquisedec viene a ser el sacerdocio que permite que cualquier persona pueda entrar al sacerdocio por la fe en Jesucristo. ¿Sí? Lo que vivieron finalmente, lo que vivió Israel, como este sentido racista,
Desgraciadamente, ellos lo pagaron con creces. Digo desgraciadamente porque sufrieron muchísimo por eso, después, en los años. No solo estoy hablando de lo que pasó con el nazismo en Alemania, que también fue un rebote de racismo. Si ustedes han visto la historia, saben que el racismo existió de antes en contra de los judíos en España, en algunos años. En Italia también lo expulsaron en algún momento, mucho antes de la Alemania nazi. Entonces ellos sufrieron, digamos, voy a decir así, el rebote, la cosecha de haber sembrado ese racismo, ese sentido de exclusividad. De hecho, con el tiempo los griegos, en la época de los macabeos, hubo una revolución patriótica de parte de los macabeos y espiritual en cierto momento, pero después se transformó, cuando mueren los primeros macabeos, se transforma en una revolución patriótica solamente, en donde ellos peleaban por ser israelitas y se sentían orgullosos de ser israelitas, pero no se sentían con ese mismo énfasis, no se sentían, digamos, en esta búsqueda de Dios. Y es lo que Juan el Bautista les grita cuando le dicen Dios puede tomar una generación de las mismas piedras, si lo necesita. Porque ellos creían que por ser hijos de Abraham ya tenían una exclusividad absoluta. Eso es racismo en pocas palabras, el creer que porque yo tengo una cierta fisonomía, una cierta sangre, una cierta cultura, entonces tengo un tipo de exclusividad. Todo esto murió, lo voy a decir así, perdió absoluto piso cuando Jesucristo vino y estableció el sacerdocio Melquisedec. Y el día en que nosotros todos cenamos, hicimos el banquete es el altar de Melquisedec. Todos sabemos que el altar antiguo era un asunto de piedra donde se ponían los animales y se sacrificaban. En Melquisedec el altar es una mesa donde se sienta la familia, que en este caso esta familia es la familia del reino. Entonces, en este sentido, en toda la tierra, con todos los que participamos, se estableció el altar de Melquisedec. Y a esto seguido vino este juicio, lo voy a decir así, o esta explosión en donde aparece, se ve de manifiesto el racismo que aún opera en las naciones. Obviamente se marcó muchísimo en Estados Unidos y en otras naciones que han vivido o tuvieron esclavitud marcada. Pero en realidad todas las naciones han sido racistas en su forma, en cualquier forma. En todas las naciones hay patriotismo y racismo también. Algunas súper absurdas, en el caso de Latinoamérica es muy absurdo el racismo porque Latinoamérica es uno de los lugares muy llenos de mestizos, todos nosotros somos mestizos, pero también es como hay patriotismo, también hay racismo. Entonces, les comento esto porque es parte del nuevo mundo, es parte de entrar de lleno realmente a lo que el Señor está haciendo y entenderlo. El sacerdocio Melquisedec no solo implicaba la riqueza del mundo venidero, no solo eran riquezas, voy a decir así, de dimensiones celestiales que no se graficaran en lo terrenal. En lo terrenal tenía que graficarse en romper con cualquier tipo de patriotismo y racismo, con cualquier tipo de creencia de exclusividad. Y usted ve que hay mucha gente en la iglesia, por ejemplo, que odian a los palestinos por el solo hecho de que estén en un territorio que Dios le prometió a Abraham. Entonces, todas esas cosas absurdas que todavía siguen en la iglesia es por una falta de entendimiento de qué es el sacerdocio Melquisedec. Y vuelvo a reiterar, uno de los puntos del sacerdocio Melquisedec es precisamente esto de que todos podemos entrar por la fe a oficiar desde el día en que Jesucristo vino y se estableció a la diestra del Padre. Entonces, para mí todo esto que está ocurriendo tiene que ver con eso. Y si la iglesia no hace sus cambios internos, obviamente eso no se puede establecer en la tierra, a menos que la iglesia haga cambios internos. Ahora, yo he estado hablando con el Señor en estos días, preguntándole cosas, porque también entiendo que hay gente que finalmente no se va a salvar, y creo que hay etnias que están en profunda rebeldía contra el Señor. Pero pienso también que a nosotros no nos toca juzgar qué etnia está en completa rebeldía con el Señor. Nos toca invitar a que todos sean salvos, a que todos vengan al reino de los cielos. A menos que alguien tenga un llamado especial para condenar etnias, no sé, no creo que exista eso. Entonces quiero ir a ese punto para contarle un poco lo que ha sido después del banquete que tuvimos. Sé que para todos fue muy especial. Yo pude ver fotos y cosas maravillosas. Y también cosas que han venido sucediendo. Y estamos en eso, estamos en medio de eso. Ayer sábado, por ejemplo, diferentes naciones estuvieron manifestándose. Salieron de la pandemia, se les olvidó todo el asunto y salieron a la calle, perdieron todo el temor
porque despertaron una conciencia de que eso no puede ser más. Obviamente, como siempre, todas las cosas que ocurren en la Tierra, aparecen los partidos políticos, aparecen la ideología tratando de responder. Eso es parte del mundo, eso siempre va a ocurrir. El asunto es que la iglesia tiene que entender que si no lo establece en su interior, en su corazón, en su casa, y luego en el grupo congregacional de la casa o con los que nos reunimos, es muy difícil que eso se establezca en la tierra. Y estamos en ese momento en donde debemos hacerlo. Y es parte también de este nuevo mundo que el Señor está estableciendo. Entonces, después de haberme desahogado con todo eso, después de ese desahogo, bueno, me gustaría dejar el micrófono abierto, pero me gustaría partir sobre todo con algunos que no pudieron hablar la reunión pasada. Obviamente por el tiempo somos bastantes los que estamos en esta reunión. Si los 20 y tantos, 30 y tantos que estamos aquí empezamos, nos damos un tiempo, no terminamos nunca. Y tenemos también a los hermanos de España, que yo trato de no abusar de su horario, porque a ellos les toca de noche todo. Entonces me gustaría partir con Carlos, que lo sumamos a esta reunión, que nos puedan, con Carlos y Linda, que nos puedan contar un poco las cosas que el Señor ha estado compartiéndole a ellos también en esta última semana, precisamente a causa de este nuevo tiempo que el Señor abrió para nuestra generación. Sí, yo voy a decir una cosita. Lo que pasa es que estamos grabando la reunión, entonces traten de, cuando vayan a poner su micrófono, solo sea la persona que vaya a hablar, porque si no en la grabación aparece la imagen de la persona que apretó el micrófono y no está hablando. No sé si se entendió, pero bueno, eso. Oka, te escuchamos, Carlito. ¿Qué tal a todos? Bendiciones a todos, los saludamos desde España. Gracias por permitirnos, primero a Dios, y también a todos ustedes por permitirnos compartir un poco. Y gracias a Simón y a Betel también por esas hermosas palabras, también los apreciamos muchísimo. No sé si se me ve, ahora se me ve mejor. ¿Me escuchan bien todos? Ah, bien. Bueno, creo que para todos nosotros a nivel del planeta estamos, estamos experimentando verdaderamente un nuevo tiempo, una nueva era que el Señor ha preparado para su iglesia. Quiero retomar o tomar unas palabras que dijo Simón, y es qué tan importante que nosotros entendamos que ha venido una nueva era y un nuevo tiempo, pero que este nuevo tiempo no es tan nuevo como nosotros pensamos, sino que verdaderamente ya estaba concebido en el Padre, ya ha existido siempre en su eternidad. Y sí, sinceramente yo pienso que es un tiempo que se ha manifestado, como cuando las escrituras dicen que Jesús se manifestó en un determinado tiempo para traer una nueva era que el Padre había preparado. Entonces, con esto queremos decir que es un tiempo maravilloso que Dios está manifestando. Y bueno, aquí a nivel local en España, hemos estado viendo que se han venido desarrollando muchísimas cosas que Dios nos estuvo anunciando años atrás. Y yo creo que, por ejemplo, en el tiempo en que esta nación empezó o empezaron con el tiempo de la cuarentena, fue un tiempo en el cual Dios nos habló de preparar nuestros corazones. ¿Qué tan importante es? Yo creo que en la reunión anterior lo hablaron, qué tan importante era preparar nuestros corazones, porque nosotros somos la iglesia y nosotros como iglesia tenemos que tener un corazón preparado para Dios y con el único deseo de amarlo por sobre todas las cosas. Y muchas veces amar no es simplemente decir amamos, sino que el amor tiene que ver con entregarnos a nuestro Padre de un todo, y de un todo inclusive a renunciar a nuestros propios deseos.
Y cuando ha venido este tiempo en España, nosotros entendíamos que Dios estaba preparando los corazones. Y hablo a nivel local porque en esta nación, la iglesia, Dios nos anunciaba que estaba en un tiempo de minusvalía, que era una iglesia como minusválida, era una iglesia, varios cuando estuvimos aquí lo vimos, era una iglesia en una silla de ruedas, una iglesia que prefería que alguien de fuera o que estaba esperando, que tenía una esperanza de que alguien solucionara el conflicto interno de la manifestación de la verdadera iglesia de Cristo aquí en España. Y veíamos que esta iglesia tenía una minusvalía, pero no porque fuese realmente enferma, sino porque tenía la mente y el corazón enfermo, pensando de que debía esperar un Salvador. Y esto es un velo, porque realmente ya Cristo había sido manifestado para que la iglesia, que es la esposa, estuviera a la par del Rey de Reyes. Entonces, nosotros entendimos que era un momento importantísimo para empezar a preparar nuestros corazones y poder quitar el velo de la minusvalía, porque la iglesia de este lugar debía de empezar a hacer las cosas por sí mismas, cosas que no debía esperar que llegaran, sino cosas que ya estaban manifestadas en Cristo. Entonces, nosotros experimentamos un cambio radical en la atmósfera de la nación, que no era sino un quebrantamiento en la cosmovisión de las personas de esta nación, de la iglesia. La forma de pensar, el sistema de pensar de las personas acerca de la iglesia en esta nación fue quebrantado, fue roto. Nosotros experimentamos cómo y vimos en el espíritu cómo los corazones eran quebrantados, en el sentido de que su sistema de apoyo fue quebrantado. Nosotros pudimos ver en este tiempo en el espíritu cómo había un llanto, porque su fundamento había sido quitado, era un fundamento que no era sólido, sino que era un fundamento de arena que fue quebrantado. Y el llanto era de desesperación, porque no tenían un apoyo donde apoyar su fe, más que era un sistema vacío. Entonces nosotros pudimos experimentar ese llanto y a partir de ahí vimos una manifestación muy especial en la naturaleza, que yo creo que muchísimas personas que están aquí en esta reunión y muchísimas personas en el mundo lo vieron. Aquí, en la parte donde nosotros estamos, en Navarra, tenemos mucho campo y vimos una manifestación de la naturaleza en pocos días, en pocos meses, impresionante. No habíamos visto cómo habían crecido las plantas, cómo se estaban manifestando los animales, y aún mismo encontramos noticias de animales que se manifestaban en Venecia, en otros lugares, y realmente el Señor hablaba a nuestro corazón de cómo la naturaleza puede discernir los planes de Dios. Yo me acuerdo en los primeros días de la cuarentena aquí en España, se decían muchísimas cosas. Había una confusión enorme de un juicio de Dios, de un montón de cosas que a veces, digamos que nosotros los hombres empezamos a hablar un poco sin un discernimiento espiritual. Pero lo que les trato de decir es que a la naturaleza misma, con su obrar, con su manifestación diaria en los días que pudimos observar nosotros, estaba entendiendo los planes de Dios.
Y vemos que la escritura es muy clara en Isaías 55 cuando nos dice que sus pensamientos, los pensamientos del Padre son más altos que los nuestros. Pero la creación estaba discerniendo qué era lo que estaba aconteciendo. La misma creación estaba recibiendo, nosotros veíamos en el Espíritu una luz sobre la nación, y una luz que estaba siendo discernida por la naturaleza, y que digamos que la iglesia y los hijos por el velo que tenían no estaban pudiendo discernir esta luz. Si bien el Señor nos mostraba en Job capítulo 12, donde Job está un poco hablando con sus amigos, y Job dice que le dice a ellos, pregunten a las bestias para que ellas les instruyan. Pregunten a la tierra para que la tierra les instruyan, les enseñe. Y, y ahí hemos entendido que la misma naturaleza, recibiendo la gloria de Dios, estaba entendiendo este plan glorioso que Dios tenía para este tiempo. Entonces, la manifestación que nosotros vimos en la naturaleza era el lenguaje que muchas veces no es hablado, es un lenguaje que está transmitiendo la gloria del Señor. Entonces, nosotros, el Señor nos mostraba que todas las fiestas en España habían sido canceladas. La mayor manifestación de la falsa raquia, el mayor símbolo de la falsa raquia o el firmamento del segundo cielo en España es la figura del toro. Y la figura del toro arrastra estrellas en sus lomos, gobiernos financieros y espirituales que no se iban a poder renovar en este año, porque todas las fiestas de España tienen que ver con el toro, y todas las fiestas de España tienen que ver con el derramamiento de la sangre del toro como una ofrenda para renovar los poderes de los cuales se alimenta o se alimentaba el falso firmamento sobre la nación. Entonces, había una celebración en la naturaleza porque la tierra en este tiempo no ha podido ser contaminada en prácticamente ninguna ciudad. Prácticamente en ninguna ciudad ha podido haber una renovación de pactos de las tinieblas. Entonces era un momento propicio para nosotros como iglesia de obrar en esta nación. Era un momento propicio para nosotros establecer, como dice Hebreos 11, una ciudad de cimientos, una ciudad de fundamentos, y sobre todo que no es construida por manos de hombres, sino por el arquitecto que es Dios. Entonces, nosotros hemos experimentado o estamos experimentando todavía la manifestación de la naturaleza y la manifestación del nuevo firmamento que está siendo puesto sobre esta nación, un nuevo firmamento, mientras que Dios está recogiendo los cielos y está destruyendo el firmamento de gobierno que había anterior. Pero es muy importante, para no alargarme y terminar con esto, es muy importante, por lo menos a nivel de España, y creo que a nivel mundial, y es de entender también que en este nuevo firmamento y en esta nueva era que Dios está trayendo, tenemos que todos ser esos peregrinos verdaderos de Dios. Un peregrino, y hoy hablaba con mi familia, me recuerda al apóstol Juan. El apóstol Juan entendió que Jesús terminó un periodo en el cual él se manifestó como la semejanza de hombre, pero el apóstol Juan entendió que era necesario que él fuera un peregrino, pero que atravesara y llegara más allá. Y esto se conecta muchísimo con esta tierra, porque esta tierra donde nosotros estamos es una tierra de falsos peregrinos, porque el conocimiento del peregrino en esta tierra es del piadoso, y el conocimiento, el entendimiento celestial del peregrino es el mismo para el nombre de hebreo, que quiere decir aquel que trasciende más allá, aquel que cruza los mares, los ríos, aquel que puede llegar a esa Jerusalén celestial.
Es por eso que uso la figura del apóstol Juan cuando él se entra y penetra en las dimensiones espirituales y mucho más y mucho más y mucho más hasta encontrarse con su amado. Entonces, es importante que en este tiempo nosotros como peregrinos cumplamos una función, o por lo menos nosotros estamos experimentando el cumplir esa función en la iglesia y como iglesia, pero no con un fundamento enseñado, porque el fundamento enseñado para este tiempo pienso que no tiene cabida. Pienso que debemos de ser con este tiempo como el apóstol Juan, de entrar a las dimensiones, de ver los cimientos. El arquitecto es Dios y la ciudad celestial tiene unos cimientos, tiene unos fundamentos que solo se pueden ver en el espíritu, que solo se pueden ver con un espíritu de un peregrino que trasciende hasta la dimensión de Dios. Entonces, la mayor manifestación que hemos visto son los cambios de los cielos, los cambios de la naturaleza en esta nación, y pienso que la iglesia aquí a nivel local está en un alumbramiento, está levantándose de la silla de ruedas y recibiendo la luz de Cristo para entrar en una nueva dimensión, en un nuevo entendimiento de lo que tiene que hacer. Dese en cuenta que por muchos años España había sido sellada, había sido bloqueada por muchas cosas que realmente muchas personas que han estado aquí no han entendido. Pero ahora es un tiempo donde los sellos han sido rotos y donde las personas que están ahí, me están escuchando, que son de España, tienen que entender que los sellos han sido rotos y que hay un nuevo tiempo. Pero también pienso que hay sellos que en muchas diferentes naciones han sido rotos para que los nuevos tiempos del Señor penetren en esas naciones. Entonces es un poquito lo que nosotros, Dios nos ha estado mostrando y que queríamos compartir con todos ustedes. Mientras hablabas, Carlos, yo estaba recordando, fue bien interesante para darle un poco de contexto al resto de los hermanos. Cuando estuvimos allá en España, a todo esto, el lugar donde los muchachos están, todo el sector de Pamplona, Navarra, en fin, es muy cercano al Camino de Santiago. De hecho, el Camino de Santiago pasa por ahí. Y como Es saben, el Camino de Santiago, sí. Ajá. Camino de Santiago es un camino estelar, digamos así, que fue hecho siguiendo, digamos, la ruta de la estrella. De ahí viene el término de Santiago de Compostela, del campo de la estrella. Entonces, en el tiempo que estuvimos allá, precisamente, yo tenía una duda, una pregunta con el Señor en ese tiempo, y tenía que ver precisamente con esto, con las sendas que el Señor abre, que abrió para cada uno de los testigos. Cada uno de los testigos, de los santos, de los mártires, caminaron sendas muy distintas que el Señor abrió. Y yo sé que esas sendas fueron para habitar en la tierra, lo voy a decir así, fueron cosas que se abrieron, pero para la tierra en sí, no era para que las disfrutara solo en el cielo, para explicarlo mejor. Entonces eran cosas que el Señor quería soltar en esa generación donde esos testigos estuvieron, y también para que quedaran para la iglesia. Entonces yo quería conocer esos caminos, caminar por ellos, en el sentido no de apropiarme de forma, voy a decir así, eh, codiciosa de las cosas que el Señor hizo, sino más que todo entendiendo que esos caminos implican un trato del Señor con el corazón, primero de los testigos que lo vivieron y luego de la iglesia, de esta conciencia. Entonces fue muy fuerte para nosotros en ese tiempo en España ver a la iglesia en esta condición, como contaba Carlos, de esta necesidad de pararse, de esta minusvalía, que no podía pararse, y también lo terrible que era ver cómo esperaba que viniera algo externo, digamos así, un super gurú que viniera a levantarlo, cuando en realidad el poder estaba en el Espíritu Santo para afirmar los pies de él. Entonces, esto es muy interesante porque tiene relación, creo yo, muchos de estos testigos, o por no decir todos, ¿sí? Pero muchos de estos testigos mostraron fuertemente un poder espiritual en ellos que afectó a la tierra, la creación directamente. Habían manifestaciones de la creación
cuando estos testigos se movían, cuando estos testigos actuaban, o un apoyo, voy a decir así, la creación los apoyaba cuando ellos tenían que hacer algo. Yo pensé que eso no lo iba a mover, o que eso iba a ser muy hacia adelante. Yo lo tiré, digamos, a la siguiente generación, dije, la siguiente generación va a poder experimentarlo. Pero la verdad es que en este último tiempo eso ha venido ocurriendo. El Espíritu Santo en la iglesia ha conmovido de tal forma que la tierra también está respondiendo. Y me sumo a lo que comentaban Carlos y desde su casa. La tierra está ahí respondiendo y tenemos que estar atentos a esto y también tratar eh, de entender en el sentido no de capturar información, sino entender en el espíritu, ese entendimiento que a veces ni siquiera uno puede explicarlo, pero lo sabe dentro del corazón. Tratar de meternos, voy a decir así, en esta dimensión de contar con que la tierra quiere reaccionar al propósito del Señor que tiene con cada uno de nosotros en nuestras ciudades, en nuestras localidades donde el Señor nos tiene. La tierra está dispuesta a reaccionar. Y vuelvo a decir, hay ángeles que el Señor activó para esto en diferentes lugares, que se están manifestando ahora mismo. Y esto va más allá de una idea ecológica, voy a decirlo así, de que la tierra se recupere del daño que ha venido teniendo, sino va más allá de eso, tiene que ver con que la tierra encuentra su propósito original para el cual fue creada, y que la tierra encuentra su lugar en el pacto eterno que el Señor estableció desde antes de la fundación del mundo y en donde la iglesia gobierna en Cristo. Creo que ese punto bueno, Carlos está compartiéndonos, que ellos han estado experimentando allá en Navarra, tiene que ver con esto muchísimo. No sé si recuerdan la figura del toro, para no irnos de lo que un poco comentaba Carlos, la figura del toro que venía del mitraísmo implicaba sacrificar el toro, abrirle el estómago al toro, y para que saliera la abundancia. Así eran las imágenes de los altares del mitraísmo. Cuando se abría el toro, Mitra abría el toro, lo sacrificaba y de él salía toda la abundancia. Desde ahí que el toro entonces quedó conectado a todo lo que tenía que ver con lo económico, desde el Imperio de Roma en adelante, empezó esto a ser masivo, digamos, en algunos lugares, y España obviamente le dio otro rostro a esto y prosiguió con el asunto. A lo que voy es que esta figura de la abundancia estaba íntimamente implicada la tierra, la creación. Ahora cuando nosotros hablamos de abundancia, la gente piensa en billetes, la gente piensa en cuentas bancarias, pero todos esos billetes y cuentas bancarias son ilusiones, porque la abundancia solo puede venir de la tierra. La abundancia ocurre cuando la tierra responde, cuando la tierra quiere responder, y eso fue la maldición de Adán, o sea, la tierra no te va a responder como debería. Entonces, esa fue la maldición de escasez que Jesucristo llevó en su corona de espinas y la crucificó juntamente con él. Precisamente porque es una mentalidad de escasez que se empodera, digamos, en la mente de ciudades, de generaciones, de personas, de familia incluso, y va trayendo escasez tras escasez. Y esto se manifiesta más allá de una cuenta de banco, porque hay gente que no tiene cuentas de banco abultadas y sin embargo está en abundancia, porque no tiene necesidad de nada y porque sobre todo son ricos espiritualmente. Entonces esta escasez no tiene que ver con cuentas de banco, tiene que ver con que eres rico en el espíritu y aún la tierra te responde y por lo tanto nada te va a faltar. Yo creo que algunos testigos lo experimentaron y hay biografías incluso en donde ellos experimentaron este tipo de abundancia, que era la que el Señor tenía para la humanidad desde el huerto del Edén. Pero qué glorioso, qué poderoso es cuando esto se empieza a mostrar en la misma creación, en la ciudad, en los territorios. Y creo que eso ha estado ocurriendo en muchos lugares. Si bien es cierto, hay noticias, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, no sé, un avistamiento de tal especie, por ejemplo, acá en Chile, no sé, se multiplicaron los cisnes de cuello negro que estaban en extinción, se empezaron a multiplicar en un sector de Chile, de Valdivia, pero todos sabemos que el animal no solo vive ahí, el animal se mueve por diferentes lugares, y quiere decir que la tierra completa está respondiendo. ¿Sí? Va más allá de decir, oh, qué glorioso Chile o qué gloriosa esa ciudad. No, tiene que ver con que la tierra en general, porque la tierra no piensa en esos límites políticos que nosotros tenemos entre naciones. La tierra piensa como un todo, se mueve como un todo. Y algo que igual comentaba Carlos, que pienso que es importante tenerlo en cuenta, es cómo la tierra sí estaba
de alguna manera hace los últimos años y ahora se está mostrando en armonía con los movimientos que Dios estaba haciendo. El Señor se estaba moviendo a la derecha, voy a decir así, y la tierra estaba acompañando ese movimiento. Se movía hacia la izquierda y la tierra estaba acompañando ese movimiento. Entonces, esto nos hace a nosotros abrir los ojos a entender que la tierra tiene una implicación, ¿sí? Así como un presidente de un país tiene que observar, digamos, ese país cómo se está moviendo para saber qué cosas son las que se necesitan en el momento, la iglesia como gobierno en la tierra, como gobierno de Dios en la tierra, como gobernante en este entendimiento del cielo del gobierno de Dios, tiene que mirar la tierra porque es el lugar que se le dio de heredad para gobernar y entenderla en otro sentido, ya no como una herramienta solamente para utilizar, explotar y sacar algo de eso, sino para poder caminar en las cosas del Señor juntamente con esta tierra. Entonces pienso que es muy, muy potente esto que nos comentaba Carlos. Sé que algunos de ustedes igual han estado experimentando cosas en este sentido. En el caso, por ejemplo, de un muchacho allá en Calama, hubo hasta temblor hace poco, porque la tierra está respondiendo. O sea, no fue un temblor malo, fue una manifestación de un sacudimiento que el Señor está haciendo con cosas muy específicas. Y eso es muy glorioso. Yo creo que tenemos que verlo, porque es parte del sacerdocio Melquisedec. Meternos en eso, tener esta búsqueda. Así que ahora dejo el micrófono abierto, no sé si alguien quiera seguir aportando. Aquí en Navarra, este año, la cosecha de trigo ha sido una de las mejores cosechas de hace muchísimos años de trigo. Y justamente aquí al lado donde nosotros vivimos, si tú te acuerdas, hay un pequeño bosque y yo me voy a orar, me voy en las mañanas a orar ahí, nunca me había metido por ese sitio, nunca pasa nadie y encontré un campo extenso, pero extenso de trigo y el Señor empezó a hablarme. Y justo, y el trigo estaba inclinado, ¿no? Ya estaba justo para ser recogido. Y bueno, y el Señor me empezó a hablar, ¿no? De esa manifestación, ¿no? Como algo que el Señor, como estamos hablando, ¿no? A través de su creación, Él nos está manifestando, nos está mostrando, como dice, va todo conectado con Él. Y ayer también en Pamplona cayó un rayo tremendo que hizo temblar, o sea, no fue un temblor, el rayo cayó y estremeció la tierra. Están sucediendo cosas tremendas. Esto de los rayos parece que es recurrente, ha venido como que antecede algo o a veces lo termina por sellar. Hace poquito yo estuve revisando caídas de rayos, estoy hablando del último año, ni siquiera estoy hablando de... ahora que todo se graba y se puede sacar fotos, la gente anda con su grabadora en la mano, con su celular, hay muchos fotos, videos actuales de caídas de rayos en lugares específicos. Lo que pasa es que toda la ciudad y todo el mundo está pendiente de cualquier otra cosa. Está pendiente de toda la bulla que se cree que es importante. Y no se está viendo lo que está ocurriendo fuera de eso, después de esa burbuja, como usando los términos de Emerson. Pero conste que no es un término, digamos, que solo se aplique a una burbuja de pensamiento. Aún las comunicaciones hoy en día producen una burbuja comunicacional en las redes sociales, por ejemplo, en la medida en que uno va siguiendo un tipo de cosas, te crean ellos una burbuja en donde solo te muestran después lo que tú empezaste a ver. Entonces, esa burbuja obviamente no te permite finalmente ver otras cosas. Y ahí es cuando uno tiene que hacer una búsqueda contraria a lo que está viendo para poder ver qué es lo que está ocurriendo. Eso en términos de las comunicaciones, pero hay cosas que están ocurriendo así como muy, muy peculiares. Rayos cayendo encima de estatuas, lluvias inesperadas en lugares donde nadie pensó, o vuelvo al mismo ejemplo, animales que no se habían mostrado se muestran, y cosas así muy, muy lindas, y creo que hay que tener esta sensibilidad para poder verlo. La reunión pasada, hay varios que no pudieron hablar la reunión pasada, entonces me gustaría seguir con tal vez Cristian y Yermín, si nos puedan compartir un poco también lo que ustedes han estado experimentando allá.
Ah, la verdad, aquí, en este último tiempo, el Señor nos ha sorprendido bastante. Estamos en un lugar donde estamos como al medio de todo, un poco Santiago en sí está en cuarentena total. Creo que Melipilla, no, Melipilla no. Pero es como que en este lugar estuviéramos guardados, por decirlo de alguna manera. Estamos en el sector sur poniente de la región metropolitana de Santiago, y por lo tanto un poco alejados. Pero nos ha tocado sorprendernos con lo que el Señor ha hecho. Cuando la actividad para, digamos, me refiero a la economía, la producción, se eleva la cesantía, etc., como que uno, sin entender lo que hemos venido entendiendo, tendería a pensar de que obviamente los recursos tenderían a bajar. Precisamente ha sucedido todo lo contrario. El Padre ha abierto fuentes de provisión desde donde no pensábamos, y no centrados o enfocados en nosotros, sino más bien, o sea, no solo en nosotros, porque el Señor no ha permitido que nos falte a ninguno de nosotros. Al contrario, los hermanos que tienen acá emprendimiento, se los ha multiplicado, ¿verdad? Les ha hecho crecer y les ha ido conduciendo por donde no pensaban. Y eso no enfocado a esto hoy, no enfocado en ellos mismos, sino que en poder bendecir a otros. Y es como que se ha abierto una fuente para bendecir a otros. Y lo mismo nos ha pasado acá, y particularmente cuando el Señor nos movió a ver mayormente, porque ya veníamos con una fundación, una agrupación de ayuda social, pero ahora nos movió con más potencia, y resulta que el Señor nos sorprendió de forma muy maravillosa en el sentido que bastaron unos poquitos posteos de una campaña que estamos haciendo, y el Señor movió a muchos hermanos nuestros, y a personas que no pensábamos, con en pro de bendecir a otros. Y lo que no pensábamos está sucediendo, obviamente confiamos en el Señor y sabemos que sus palabras son fieles, son verdaderas, pero no dejamos de sorprendernos, no dejamos de encendernos con lo que Él está haciendo. Ahora, entendiendo lo que estaban conversando, y recordando el tiempo que tuvimos cenando, no han dejado de resonar en nosotros las palabras del Señor en el sentido de hacernos uno. A propósito de que la creación responde, a propósito de que la creación se manifiesta, estamos en un lugar donde obviamente hay un poquito más de vegetación, un poquito más de aire más limpio. Hemos visto nuevos tipos de aves. Nosotros tenemos un ventanal grande en nuestra habitación y podemos ver las aves cómo pasan. Hay un terreno grande que es de un vecino, y hemos visto aves que no habíamos visto antes. Hemos visto cómo la creación está mucho más presente alrededor nuestro que antes de esto que está pasando. Pero así como el Señor empezó a cambiar todas las cosas cuando Él dijo sea la luz, o cuando Juan empieza escribiendo, la luz se manifestó frente a nosotros y vimos su gloria. O cuando Juan en su primera carta empieza diciendo, esto les anunciamos, ¿verdad?, para que tengan comunión con nosotros. Y continúa diciendo, Dios es luz. Creo que la luz
entre paréntesis también, entendimiento, que el Señor nos ha estado soltando a todos nosotros y pudiendo entrar en Él, pudiendo sumergirnos aún más profundamente, ha hecho en nuestros corazones quitar toda separación, incluyendo pensar de que, como pensábamos que la creación era como algo aparte, pero no, resulta que así como la creación responde, nosotros también teníamos que responder al mismo entendimiento, y también las separaciones que habían dentro de nosotros, lo que nos hacía segregar, lo que nos hacía dividirnos, lo que nos hacía enemistarnos, todo aquello está, como en este nuevo mundo, está haciendo, ya no está por ningún lado. ¿Dónde está? Si al final este nuevo entendimiento con el cual el Padre nos ha alumbrado, ¿verdad? Donde podemos ver a qué ciudad nos hemos acercado, a qué monte nos hemos acercado, y podemos entrar en esta comunión donde el Cordero es la lumbrera, donde la gloria de Dios nos ilumina. Entonces, bueno, nosotros entendiendo que hay personas que nos han contactado de donde no pensábamos, entendiendo que hay personas que han venido a pedir ayuda de donde no pensábamos también. El Señor nos ha permitido bendecirles con algo de ayuda, pero entendiendo que en eso se están quitando todas esas separaciones. Ya no importa mucho de dónde venga esa persona, qué procedencia tenga. Se nos unió hace poquito una hermana que es de Venezuela, ha venido con su hijito, y es como que fuera parte de la casa, fuera parte de la familia, nunca le preguntamos de dónde venía. Entonces, creo que eso ha sido bien potente en nuestros corazones, y ese fuego se sigue encendiendo. Eso. Micrófono abierto. Quería comentar a los hermanos que en el caso de Chile, hay un gran número de chilenos en cuarentena, porque la mayoría se centra en la zona centro de Chile. Chile es una cosa larga, por lo que ustedes han visto en el mapa, es una cuestión larga, donde se tiene norte y sur, no tiene nada más. Y entonces hay una gran concentración de población en el centro, y esa concentración de población está precisamente en Santiago y los alrededores, y luego se va repartiendo en las capitales regionales, que también tienen concentraciones altas. Pero todo ese grupo del centro está en cuarentena ahora, o estamos, porque en este caso también nos movimos al centro por lo mismo para poder entrar en la cuarentena, y entendiendo las cuarentenas en términos espirituales como un lugar donde el Señor está pesando, entendiendo eso como un lugar donde el Señor pesa lo que hay en ese lugar. Y entonces, en el caso de toda esta región, la iglesia, los hermanos que estamos en contacto, estamos buscando ayudar al prójimo, que en este caso no necesariamente sean hijos del Señor, producto de que por las cuarentenas vienen problemas económicos, vienen quiebras de negocio, en fin. Ha sido interesante ver cómo la iglesia del Señor ha sido cubierta completamente. Sin embargo, hay gente que sí está padeciendo, entonces estamos tratando de ayudar a ese tipo de personas, y en eso estamos. Un poco lo que comentaba Cristian y Yasmín ahora, de cómo el Señor ha ido mostrándose poderosamente tanto para bendecir como para multiplicar también lo que ellos han estado haciendo en el monte. Y se los cuento para que ustedes puedan visualizarlo igual en sus naciones, porque José precisamente es un hombre de Dios que como profeta no se quedó solamente en el desarrollo profético de la interpretación de sueños, sino que Dios le da sabiduría para que él pueda repartir a los que iban a llegar, a los que iban a pasar hambre. Y yo creo que el Señor tiene que darnos sabiduría para afectar a nuestro alrededor, porque si no, ¿para qué vos? Si no, ¿para qué? Vamos a estar ahí solo viendo ángeles y no somos capaces de responder una necesidad básica. Entonces, creo que podemos hacerlo precisamente porque el Espíritu Santo puede darnos sabiduría para encontrar soluciones que otros no han visto. Y entonces, en ese sentido, motivarle a hacerlo. Y como decía Cristian, me sumo también a eso, hemos visto muchísimo la respuesta del Señor. Testimonios muy lindos acerca de esto, de cómo poder, cuando se trata de ayudar, el Espíritu Santo ahí está pendiente. Hay un elemento de José, sobre todo, que tiene que ver con cómo él
tenía los tesoros del abismo. Yo creo que alguna vez lo han escuchado. Jacob, cuando bendice a José, le dice, el Señor te bendiga con los tesoros del abismo. No hay otro versículo que diga eso en toda la Biblia. Así que siempre fue una pregunta para mí, sobre todo el año pasado, cuando estuvimos hablando acerca de buscar lo profundo en el Señor. Nos topamos con esto del abismo. Y llegamos a la conclusión al final, o mejor dicho, el Señor nos enseñó que estos tesoros del abismo tienen que ver con la influencia que José tuvo sobre los reyes del mundo, cómo los reyes del mundo se inclinaron para escucharlo, cómo él tuvo autoridad por sobre gente que tenía influencia en el mundo. José logró tener autoridad sobre ellos, voy a decirlo así, logró él darle las soluciones porque le fueron entregados los tesoros del abismo. En el abismo hay reyes atados, hay reyes que están amarrados, el mundo amarró reyes en el abismo. Y entonces el Señor le entrega, en este caso a José, que como hablamos las otras veces, a este José que podríamos decir es una iglesia en reforma, es una iglesia que entiende la raquia del Señor, que entiende la semilla. El Señor le da los tesoros del abismo. Otro en la Biblia textual dice los tesoros del útero, de hecho, los tesoros del vientre. Y es bien interesante porque no se podía traducir de otra manera como abismo, porque cuando Jacob dice útero y vientre en este versículo, no se está refiriendo solamente al vientre materno, se está refiriendo a un vientre planetario, voy a decir así, algo que solo se entendía como el abismo. Aquí quiero ir con esto, que creo que la iglesia de este momento que estamos viviendo ahora tiene la capacidad de poder desatar esos reyes que están atados en el abismo. Pero obviamente eso no se hace con un decreto o gritando yo decreto que se desatan los reyes. José no lo hizo así. José lo hizo aplicando los dones proféticos que tenía en situaciones específicas y aplicando la sabiduría que él desarrolló en el Señor con muchos padecimientos. Entonces, si nosotros aplicamos esas dos cosas y abrimos nuestro corazón como José tuvo que hacerlo, de una forma con un corazón ya sano de todos los dolores antiguos, entonces podemos abrir los graneros para el prójimo y en este sentido desatar reyes. Hay muchos de esa gente que está afuera que no conoce al Señor que son reyes, pero están atados en el abismo, entonces caminan no caminan como reyes, caminan como mendigos. Y ahí hay que desatarlo. Y la iglesia tiene ese poder si lo creemos y lo podemos entender. Yo creo que eso es parte también de este tiempo nuevo. Yasmín, algo quería decir, te escuchamos. En el dar se provocó, obviamente al dar, amamos la ciudad, le demostramos nuestro amor. Y eso ha repercutido muy fuerte y vemos la respuesta de la ciudad, ¿verdad? De una manera muy potente, de la creación me refiero, ¿ya? Y creo que este amar te da autoridad sobre el territorio. Te da autoridad al punto de que nosotros lo hemos podido ver al orar o al adorar, hemos podido ver cómo los cielos responden de una manera muy sorprendente, ¿ya? Ahora, en la semana una hermana me comentaba de que no quieren poner al monte en cuarentena, en lo que ella escuchaba en la municipalidad, porque de acá del monte salen muchos vegetales, verduras, fruta hacia la región metropolitana, hacia la capital. Y que no les convenía hacerlo porque de acá sale mucho para allá. Entonces, nosotros lo vemos como la tierra, ¿verdad? En conjunto con la iglesia, unida a la iglesia, responde, ¿verdad? Y ha respondido por causa de manifestar el amor del Padre. Y eso ha sido bien potente, porque el amar te da autoridad sobre el lugar donde el Señor te ha puesto. Eso. Agregar otra cosa, perdón. Respecto de que aquí en Chile, más o menos todos los medios de comunicación, salvo ciertos matices, dicen más o menos lo mismo. No es muy diferente en otros lugares del mundo, pero me refiero a que están expandiendo mucho temor, difundiendo repetitivamente mucho temor.
pero la luz no se puede esconder. Y creo que nosotros debemos levantar mucho más fuerte la voz, porque ese perfecto amor que nos reviste y que está dentro de nosotros, que el Señor ha puesto dentro de nosotros, echa fuera el temor. Y mucha gente lo tiene que ver, y mucha gente que podría no conocer al Señor, tiene que ver y ver cómo ese amor no solo lo manifestamos entre nosotros, sino que desde ahí romper separaciones. Desde ahí que ese amor traspase límites, como decías tú, étnicos, etc. Para que vean que el amor del Señor traspasa todo límite. Lo vean más allá de la academia, más allá de ideologías, más allá de postulados, vean que esa dimensión es real, en medio de una ciudad. Eso. Yo quería mencionar algo con lo que estaban diciendo los chicos. Hace como 2 semanas, Sí, muy bueno. sí, que empezamos el proyecto. Nosotros le pusimos el granero de José y empezamos el proyecto de banco de alimentos, y nos llamó mucho la atención porque aparte de Santiago de Chile se está haciendo en otras regiones, y una de las regiones es Cauquenes, donde hay una hermana que recibió del Señor ir a entregarle a unas personas, a unos pastores de allá, una donación de alimentación. La cosa es que esta persona va a dejarlo y el pastor se pone a llorar, abre la puerta y se pone a llorar, ya anciano, el pastor y la pastora, y les dice: hija, el Señor te mandó, porque no teníamos nada que comer, llevamos un mes sin nada, solo nos quedaba un tarro de atún. Y mi tía fue la que le entregó las cosas, nos avisaba, nos llamaba que a ella le impactó mucho de cómo los hermanos no estaban ayudando a este pastor. Y ahí nosotros recibimos con el Simón de que mucha de esa gente que no estaba con alimentación, o muchos pastores, no están recibiendo por el sistema religioso en que viven. Como el juicio al templo ficticio, al templo falso, voy a decir así, ya con ustedes puedo decirlo así, no tengo para qué decirlo de ladrillo, así ponerlo bonito, al templo falso, fue tan heavy que incluso, como ocurre con todos los sistemas, cuando alguien está dentro de ese sistema, sufre con el juicio que cae sobre ese sistema. Y por eso todos sabemos que en la guerra espiritual uno tiene que liberarse de todo lo que va a enjuiciar, porque si no, cuando uno decreta un juicio, le cae encima. Entonces, fue muy fuerte como esta pandemia manifestó ese juicio al templo falso, y desgraciadamente muchos hombres que se han dedicado su vida al Señor, por haber sido entrenados, voy a decir así, para servir a este templo, de un día para otro terminan solitarios porque la gente veneraba el templo, o sea, nunca entendieron la hermandad, y entonces terminan solitarios, terminan abandonados completamente. Y eso ha sido horrible, esa es la verdad, ha sido horrible. Yo hasta donde conozco en Latinoamérica se ha estado dando muchísimo, y como comentaba Betel, ellos llegaron con esta ayuda a donde estos pastores ya ancianos, y fue sorprendente, doloroso también, ver que ellos estaban en escasez hace mucho tiempo, y toda la gente, obviamente acostumbrada al templo, no sabían, digamos, ni sabían que estos pastores estaban así, que era la gente que estaban con ellos, y por otro lado también ver esta repercusión tan fuerte, y precisamente porque es un sistema que se derrumba, y desgraciadamente al estar ahí dentro se sufre entonces en ese quiebre. Pero ahí también hay un punto en donde nosotros como iglesia podemos ser como José, porque José sentó a la mesa a su hermano, sentó a la mesa incluso a los que lo habían vendido, a los que lo habían tratado de loco, a los que lo habían tratado mal, todos sabemos todo eso. Él lo sentó a la mesa y le dio lo mejor de lo que él había ganado con su sufrimiento. Entonces pienso que hay una oportunidad también de nosotros, como decían los muchachos, no hay nada que te dé más autoridad que el verdadero amor. Cuando uno manifiesta verdadero amor, mucha gente que tal vez había resistido a entender estas cosas del cielo puede abrirse. Y sería hermoso, más allá de si se abren o no, poder llegar a esas personas también
y ayudar con algo. Entonces, precisamente en este punto ahí de nuevo se ve el tema de poder desatar a los reyes, de poder desatar los lomos de los reyes. Así que gracias muchachos. No sé si alguien más quiere aportar, dejo el micrófono abierto. Hola Simón, Betel, hola amados Hola. amigos, reformadores, hermanos, cuerpos. Un gusto de poderles escuchar, mirar y ser edificados con sus valiosas enseñanzas, pero también con su valiosa practicidad en algunos ámbitos que se mueven y donde son desarrollados día a día en el Señor. Acá estamos viviendo también un tiempo muy parecido, bastante similar, pero hay algo que en estos días el Señor nos ha estado haciendo ver, es que en toda esta pandemia, en este país, se está manifestando o está saliendo a la luz una fuerte corrupción que se está dando por debajo de la mesa, con sobreprecios de mascarillas, sobreprecios de trajes, de pruebas para el COVID, etcétera, etcétera. En todos los estamentos, tanto en los gobiernos municipales como en el gobierno central y en las prefecturas de las provincias. Y hemos como iglesia hemos asumido ese rol bastante importante, pero al mismo tiempo con mucho sentido y mucha importancia, la responsabilidad de ser luz, de ser sal. En estos días, algo que también nos llamó la atención fue que el Señor nos mostraba que en este nuevo tiempo, en este nuevo mundo, nosotros tenemos que dejar el viejo mundo como hemos venido hablando. Es decir, el viejo mundo tiene que ya no ser más dentro de nosotros, dentro de los hijos. Pero al mismo tiempo no podemos entrar en ese nuevo mundo con la misma fe, con la misma luz, con la misma justicia, con la misma obediencia y con algunas cosas prácticas, me remito a la palabra de Simón, que son esenciales, ¿no? Muy sencillas, esenciales. Y no podemos entrar al nuevo mundo con aquello, porque el nuevo mundo está demandando de sus hijos una renovación de fe, una renovación de luz, una renovación de justicia, pero también una renovación de obediencia. Porque hay muchas estrellas que están embarazadas, hay muchas estrellas que están listas para dar a luz y para que los hijos se encarnen en la tierra. Pero eso va a depender mucho que las semillas, como las estrellas están embarazadas, las semillas también estén sembradas. Es decir, que nosotros decidamos sí o sí morir a todo ese viejo mundo para que el nuevo mundo en Dios, primero en nosotros como cuerpo, pueda ser una realidad en esta dimensión, pero también pueda ser algo práctico para muchas cosas, como la sabiduría de José, etc. Eso por un lado. Entonces, el Señor nos hablaba de aquello y nos decía que la luz que está viniendo sobre su iglesia en todas las naciones, esa luz va a ayudar mucho para los territorios, va a ayudar mucho para las ciudades, las provincias, las naciones. Pero muy aparte de eso, esa luz va a ser una gran luz en todas las naciones. En todas las naciones, de tal manera que esa luz va a estar dentro de esa unicidad profunda y esa luz va a ayudar a que muchos casos de corrupción, como en el caso específico y puntual de nuestro país, salgan a la luz. Salgan, se manifiesten y todo eso oscuro, esos negociados oscuros, esos negociados por debajo de la mesa, salgan a la luz. Entonces se miraba cómo la luz que salía de la iglesia, no solamente de esta ciudad de Manta, no solamente de Ecuador en sí, no solamente de este territorio, sino la luz de toda la iglesia, donde ya no hay fronteras, donde no hay límites, donde no hay hitos, era la que hacía y la que colaboraba, por decirlo de alguna manera, para que estos casos de corrupción que afectan tanto a la vida social
y a la vida cotidiana del ciudadano común y corriente, ¿verdad? Salgan y se muestren a las autoridades competentes y estas personas pueden ser procesadas. Pueden ser procesadas evidentemente con el debido proceso, pero pueden ser juzgadas y sentenciadas. Entonces, para nosotros fue muy importantísimo lo que el Señor nos estaba mostrando y hablando, porque no solamente es la luz de acá, de una iglesia, de un territorio, sino que es la luz de toda la iglesia, de todo el cuerpo, de todo ese territorio donde no hay fronteras, donde no hay límites, donde no hay hitos, les decía, ¿no? Que va a ayudar y va a coadyuvar a que todas estas cosas salgan a la luz y vamos a mejorar y vamos definitivamente a que todo lo que se ha venido, vamos a decirlo así, todo lo que se ha venido dando, aún en los gobiernos, aún en estas personas que nos gobiernan, ¿verdad? Salgan a ser procesados estas personas que estaban cometiendo ilícitos y la iglesia también pueda ocupar ciertos espacios dentro de ciertos estamentos, ¿no? No, ya lo entendemos, lo hemos entendido por la voz del Señor, por la enseñanza de ustedes, que no se trata de que yo tengo que ser político para, así explico, las cosas tienen que mejorar porque soy luz. No, no va por ahí el asunto. El asunto va por ahí, va porque la iglesia ocupe esos espacios, ¿no? Y la iglesia, como semilla, tiene que estar alineada, tiene que estar en comunión, tiene que estar caminando, digo así, sincronizadamente, como el nado sincronizado, con las estrellas, con ese firmamento nuevo que el Señor ha establecido y que hay muchas generaciones, es decir, hay mucha gente por ser revelada como hijos y que en lo práctico, ya en el ámbito terrenal, en lo práctico, va a ser de una ayuda inmensa, al margen de todo lo que podamos hacer como obras sociales, como obras de justicia, va a ser de una ayuda inmensa para que mucha gente sí, tenga un escarmiento y tenga un ejemplo de todas estas personas que están cayendo, porque también puedo decirlo que las personas que han caído, han sido detenidas, han caído en las manos de la justicia de este país, son personas que son muy allegadas, son partidarias del gobierno. Entonces es como un wow, por decirlo así, ¿no? Es un wow que, ¿cómo si es que el gobierno ya no los está cubriendo, no los está protegiendo? El gobierno actual, me refiero al gobierno actual, sino que son coidiarios de ellos. Entonces han salido y no los está defendiendo para nada, están en manos de la justicia, de la fiscalía y de los jueces competentes. Entonces esto va a ayudar mucho a que la iglesia pueda gobernar, o sea, la iglesia de hecho ya está gobernando con las estrellas y con la luz y con esta nueva obediencia, con esta nueva fe, ¿verdad? Y tenemos que seguir adelante. Eso es lo que yo puedo decirles en este momento, amados. No sé si Silvia quiere contar algo por razones también del tiempo, ¿no? Claro, me recuerdo también que el día que tuvimos el tiempo con la mesa, el banquete, acá también hubo un temblor más o menos de 5 puntos y algo, y pudimos recibir en el espíritu de que la tierra se estaba abriendo en lo espiritual para que las semillas puedan ser sembradas, pero semillas con una nueva vestidura de justicia. Entonces, precisamente en estas últimas semanas el Señor nos ha venido hablando mucho acerca del tema de la justicia. Y nos está haciendo comprender de manera práctica cómo poder manifestarla en este nuevo mundo. Entonces, creo que igual más adelante vamos a poder estar compartiendo con toda la hermandad esto que el Señor nos está revelando, porque si bien acá varios hermanos de los que se congregan con nosotros están también en lugares de gobierno, trabajan con el gobierno, y sí o sí creemos también que esta gente que está sobre estos lugares está ejerciendo, estos hermanos están ejerciendo un nivel de luz que está trayendo justicia en estos espacios. Entonces, bueno, acotar eso muy rápido. Amén. Importante igual lo que mencionan, porque como sabemos, la iglesia, bueno, voy a proceder. Yo sé que en un tiempo atrás tuvimos esta idea que no estaba del todo correcta, de que pensábamos que entonces había que tomar ciertos
lugares o ciertos lugares de influencia para entonces tener o ejercer el gobierno de la iglesia en la tierra. Y este problema se dio en que en esta búsqueda de que la iglesia pudiese afectar a su entorno y a sus territorios, terminamos finalmente enfocándonos en cuáles eran los poderes, voy a decir así, que se ejercían en el mundo y que traían entonces dirección al resto del mundo. Y ahí es donde algunos dijeron no, el tema es la política, otros dijeron no, las comunicaciones, otros dijeron no, el tema económico. Y siempre la pregunta era ¿dónde está el poder? El problema de esa conclusión, de ese cuestionamiento, era que había una pregunta equivocada de por medio. ¿Por qué digo que era una pregunta equivocada? Porque al final todos sabemos que el poder está en Jesucristo y que Jesucristo lo delegó a la iglesia. O sea, ya estaba respondida ese asunto hace tiempo. El asunto es que ahora, a la hora de ejercer ese poder, efectivamente, cuando la iglesia empieza a ejercer ese poder, empieza a ver repercusiones en áreas de influencia del mundo, como la política, como las comunicaciones, como todo esto que hemos mencionado, la economía. Y entonces lo que nos cuenta es bien interesante. Se dio en el caso de Chile, me acordaba mientras usted hablaba, justamente se dio hace poquito, hace unos días también, y nosotros lo entendimos también como cambio de esta nueva era, de este nuevo tiempo, una ley que prohibió la reelección de muchos diputados, alcaldes, gente en el gobierno político y civil. Fue bien interesante porque incluso las noticias lo mostraron así. Decían los titulares, se acabó una era en la política, en el caso de Chile, y dio comienzo a otra, porque había un gran número de políticos que este año terminan sus funciones y ya no pueden entrar de nuevo a la reelección. Y un número bien grande. Entonces, sí, cuando la iglesia obviamente se mete, se sienta en este altar, que es la mesa, en el orden de Melquisedec, muchas cosas se juzgan, y es como Esther con el rey, cuando se sientan, y sobre esa mesa se empieza a juzgar al enemigo del pueblo del Señor. Entonces creo que David también lo profetizó, dijo, Señor, tú nos preparas una mesa en presencia de nuestros enemigos. Y yo creo que ese sábado de ese banquete, muchas naciones prepararon una mesa para el Señor, lo honraron al Señor con sus mesas, con lo que teníamos a nuestro alcance, lo honramos al Señor, y obviamente eso trajo muchos juicios. Pero es potente poder entenderlo así, que lo empecemos a ver así. Es muy fuerte empezar a verlo así, porque entonces ya sabemos dónde se ejerce el poder. Ya no necesitamos ir detrás de un área de influencia para tener poder, voy a decirlo así, y afectar al mundo. Lo que necesitamos nosotros es recurrir a las herramientas que el Señor ya nos dio y sentarnos a esa mesa, porque esa mesa es mucho más poderosa que las mesas políticas, que las mesas económicas, que la mesa del holding no sé qué, o que la mesa donde el Señor Jesucristo se sienta, ahí sí que se gobierna, ahí aparece la vara de hierro de justicia que va a quebrar las naciones, dice la Escritura. Y creo que si nosotros lo agarramos como parte de este mundo nuevo, vamos a disparar muchas cosas hacia adelante. Y si lo podemos transmitir a la siguiente generación, mucho más glorioso, porque obviamente esta mesa tiene sus propios requisitos, tanto de poder honrar al Señor, tanto de también discernir el cuerpo, por ejemplo, en esta mesa, discernir la necesidad de la hermandad en esta mesa, bueno, y tantas cosas más, no empezar a aplicar la mesa, pero me refiero a lo que ustedes comentan acerca de cómo se dio todo esto en la política, en este caso en Ecuador. Dejo de nuevo el micrófono abierto, no sé si alguien quiere aportar algo que el Señor haya estado haciendo. La semana me pasó que estábamos almorzando en familia y resulta que mis hijos tienden a ver monitos animados mientras comemos y apareció la película del Rey León. No sé si alguno de ustedes la habrán visto, pero yo la había visto anteriormente en reiteradas ocasiones, así que no me llamó mucho la atención. Hasta que mientras estaba comiendo sentí que tenía que poner mis ojos un poco en la película. Y bueno, sale esa escena donde Simba, me imagino que más de alguno de ustedes la habrá visto, Simba sale a la selva huyendo con mucho temor en su corazón y se encuentra con estos animalitos, el Timón y Pumba, que le enseñan una frase que es Hakuna Matata, que es como no te preocupes de nada, olvida tu pasado y vive la vida, ¿no? Entonces, a este león lo
lo hacen comer insectos, porque ellos se alimentaban de insectos. Entonces a él no le gusta, ¿no? Pero aprende a comer insectos, una dieta que no le correspondía. Y después más adelante, todo era muy bien para Simba hasta que se topa con otra leona que le dice, ¿estás vivo? Y resulta que le dice, eso quiere decir que tú tienes que ir a gobernar, tú eres el rey, no es tu tío el rey. Y él le dice, no, si yo estoy bien aquí, todo el asunto. Después más adelante le dice, Hakuna Matata, no te preocupes, si vive la vida nomás, yo no quiero ir, tengo temor en mi corazón. Y Simba se va solo a un lugar donde están las estrellas, todo muy interesante, y se topa con este monito que es como medio profeta, ¿no? Entonces el monito le dice, lo empieza a molestar y Simba le dice, ¿quién eres tú? Y el monito le dice, ese no es el punto es quién realmente eres tú. Y Simba le dice, buena pregunta, yo no sé quién, a esta altura ya no sé quién soy. Y el monito le dice, yo sé quién tú eres el hijo de Mufasa. Y Simba realmente abre el ojo, sí, dice, pero bueno, mi papá no está, y todo el asunto. Le dice, mira, yo te voy a mostrar tu padre, y lo lleva a las aguas. Y en las aguas, ahí lo hace encontrarse con su reflejo, y ahí dice, ahí está tu padre. Y él se mira, y dice, no, ahí estoy yo. Mira de nuevo. Y ve a su padre en él. Y luego le dice, mira las estrellas. Y cuando mira las estrellas, aparece ahí el padre de él y tiene una conversación y todo el asunto. El tema es que yo estaba viendo todo eso y después, pasando las horas y el día, el Señor me dijo, pone realmente mucha atención a lo que viste. Simba no quería gobernar porque su corazón estaba lleno de temor. Temor de qué iban a pensar de él. Él estaba viviendo en un lugar donde no le correspondía, con una dieta que no le correspondía, pero lo que hace realmente a Simba establecerse en el gobierno es el entendimiento de quién era él y quién era su padre. Entonces, cuando Simba entiende que era su responsabilidad establecerse en el gobierno por quién él era, entonces Simba deja al lado el temor y se establece en el gobierno y va y saca a su tío, ¿no? Que tenía un imperio de muerte, lo saca del poder, lo corre y se establece él como rey. Entonces el Señor me dijo, la iglesia, mucha de la iglesia está así hoy en día. Está igual que Simba, en un lugar que no le corresponde, lleno de temor, pero no está asumiendo su responsabilidad. Entonces el Señor me dijo, es tiempo de que se levanten los reyes y los leones a gobernar, pero que se levanten en el entendimiento de quién son ellos, y que se levanten en el entendimiento de que por tanto Dios es rey y nuestro Padre es rey y es león también. Un león, su naturaleza es de gobierno en sí. Entonces no tiene cómo sacarse de esa responsabilidad porque por naturaleza gobierna. Entonces, ese entendimiento es el entendimiento que el Señor está soltando sobre toda la tierra. Y me decía, es tiempo de leones. Es tiempo de que se levanten los leones. Entonces el Señor está convocando a sus leones para que se establezcan en el lugar de gobierno que tienen como responsabilidad. Simba no quería estar en el gobierno porque no quería asumir la responsabilidad que le significaba el territorio en sí. Todo el territorio estaba mal, todo el territorio estaba lleno de tinieblas, de oscuridad. Pero a él no le importaba, él decía Hakuna Matata, ¿no? Hasta que entendió que tenía que asumir esa responsabilidad, por cuanto él era hijo del rey, era rey, y tenía que cambiar la situación de su territorio donde él estaba. Entonces yo sé que esta es una película de monito, y quizás la gente que hizo esta película no era para nada temerosa del Señor, pero entiendo que es el Señor hablando para este tiempo, ¿no? De que se levante su iglesia y ocupe el lugar que le corresponde,
por cuanto somos hijos de quien es rey, de reyes y señor de señores. Bueno, y creo que lo que está comentando Isaac, volvemos de nuevo al punto de Melquisedec, porque volvemos al asunto de que Melquisedec es ese real sacerdocio que vino por medio de Judá, que en este caso era Jesucristo, y dice Hebreos, necesariamente tenía que venir por Judá porque era la tribu del gobierno, era la tribu donde el cetro no se iba a ir de la mano de ese grupo, digamos. Y con eso ya nos están diciendo que Melquisedec es un sacerdocio para gobernar, no solamente un sacerdocio para dar solamente devoción, porque Leví solo daba devoción, pero Melquisedec, aparte de la devoción que da, también gobierna. Y se acabó el Hakuna Matata. Es verdad que hay mucho de eso, de querer olvidarse los problemas, me hago loco porque me ha tocado duro. Yo pienso que ahí también hay mucho me acuerdo de nuevo de José con cómo él tuvo que vivir un proceso de poder sanarse en su corazón, para poder llegar al punto de nuevo de transmitir o manifestar ese gobierno. Así que vuelvo al punto de Melquisedec, creo que deberíamos cada uno de nosotros volver a repasar las cosas que hemos entendido de parte del Señor con respecto a esto. Mientras nos contaba Isaac cómo el Señor le habló. Bueno, aquí somos todos peliculeros, así que ninguno te va a condenar, Isaac, no te preocupes. Somos todos de ver algún tipo de película. Así que nadie te va a decir eso no es de Dios. Pero mientras pensaba en esto, pienso en cómo el Espíritu Santo puede hacer que las cosas que están enfrente nuestro, que son cotidianas, se vuelvan proféticas en ciertos momentos, simplemente porque Él quiere decirnos algo. Así como Jeremías, que vio al alfarero, y era algo cotidiano, que él seguramente lo había visto muchas veces, pero se volvió profético en ese momento en que el Señor le dijo, detente, ve a tal lugar y ve lo que está haciendo, porque esto es lo que voy a hacer con Israel. Y creo que está ocurriendo. Yo creo que ese león está manifestándose fuertemente, se está mostrando fuertemente, y tiene que rugir en nuestros corazones para que aparezca este Melquisedec. Y precisamente volviendo a la parábola del Rey León, la tierra reacciona con el Rey León cuando él ocupa su posición. La tierra vuelve a sonreír, la tierra vuelve la primavera a la tierra, y se acabó la oscuridad. Entonces, creo que este mundo nuevo lo exige para todos nosotros. Y todo esto que estamos viviendo, necesitamos nosotros no perderlo de vista, sino atesorarlo, desarrollarlo ahí donde estamos. Solo quería un pequeño, no como un aporte, sino como algo que me vino a mi memoria. Y me parece que lo mencionabas tú e Isaac, sobre el tema del entendimiento en el gobierno. Entonces, hace unas 2 o 3 semanas atrás, creo que me pasaba algo muy peculiar. Estaba dentro de mi pieza, dentro de mi habitación, en el cuartel, en el ejército, y yo le estaba preguntando al Señor por un asunto sobre lo que significaba su mente específicamente. Yo tenía inquietudes al respecto, y lo que me vino, o sea, me acosté en esa noche a dormir y al momento me cayó como una especie de sombra. Y me quedé profundamente dormido. Entonces, dentro de ese sueño, venía una voz que me enseñaba y me decía, ahora vas a conocer la mente de Cristo dejando la mente de Jehová. Y eso me pareció a mí muy caótico, obviamente, en el sueño, porque yo tenía un entendimiento de otra cosa al respecto. El sueño, en conclusión, se reunía como, no sé si ustedes han visto, cuando están centrifugando los perfumes y giran a toda velocidad. Y en ese sueño mi cama, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero el asunto es que mi cama donde yo estaba dormido giró a esa velocidad. Y tú mencionabas algo al respecto del abismo.
Entonces, esto vino a mi memoria y lo que se me enseñaba a mí como iglesia era como dentro del abismo, el tesoro que surgía del abismo, un tesoro que personalmente yo encontré, era el asunto de recordar de que yo más que un arrepentido soy uno que nazco de dentro de él. Entonces, Isaac mencionaba algo de los reyes, de cómo tienen que gobernar con ese entendimiento. Y me venía a mi memoria, a mi espíritu eso, esa parte específicamente, de cómo el gobierno es desde adentro, como rompiendo como un surco y abriéndolo todo en ese sentido. Entonces, para mí fue muy revelador encontrar ese tesoro dentro de ese abismo, porque dentro del sueño yo iba de profundidades en más profundidades, entendiendo lo que significa realmente la mente de Cristo. Entonces, desde ese punto de vista se me abrieron, o se me está abriendo el entendimiento de que mi nacimiento es desde el ser interior, viéndolo todo como ya reformado en sí, y como dicen las escrituras mismas, de que las naciones caminen a esa luz. Eso quería mencionar en base a lo que mencionaba Isaac y a lo que tú mencionabas. Gracias, chicos. Normalmente cuando uno dice abismo, es chocante la palabra, porque obviamente ahí también están las cárceles del Tártaro y hay lugares donde el Señor aprisionó a espíritus del infierno y ángeles caídos también. Pero sobre todo abismo es un término que tiene que ver con algo que es profundo. Y una vez me acuerdo que se espantaron varias personas cuando yo dije que el abismo no era malo, porque nadie ve una cárcel como mala. La cárcel no es la mala, los malos son los que están adentro de esa cárcel, a los que aprisionaron, por decirlo así. Entonces, obviamente cuando Apocalipsis dice que se abrió el abismo y salió destructor y todo esto, es porque también el abismo funciona como una prisión. Pero también hay aprisionados, voy a decir, encarcelados, cosas que fueron encarcelados o quedaron atadas ahí desde tiempos anteriores. Y el Señor Jesucristo, cuando emerge, cuando Él resucita y Él asciende, sacó de lo profundo dones, dice que repartió dones, y esos dones los sacó en su resurrección cuando Él ascendió. Esos dones estaban obviamente en cautividad, abajo. Muchas de las cosas que fueron entregadas a la iglesia estaban en cautividad abajo. Y a eso me refiero yo cuando digo que a José se le fueron dados tesoros del abismo, es que él también pudo en su ascenso espiritual, el ascenso de José, yo lo veo así, es que él salió de la depresión, de la soledad que le significó el nivel de traición que él vivió, él salió de la cautividad, y esto se manifestó físicamente cuando él sale de la cárcel, y él no salió solo, sino que sacó a algunos con él. De alguna forma José experimentó ese abismo cuando estuvo en la cárcel después de lo de Potifar de forma injusta. Él vivió injustamente persecución y fue puesto en un abismo, pero él venció ese abismo y emergió y salió hacia adelante y ascendió y fue puesto en un lugar de gobierno. Entonces creo que esto es muy importante porque en la mente del Señor, y un poco lo que yo le entiendo a Alfredo lo que nos está mencionando, en la mente del Señor no se gobierna buscando la cúspide, sino que se gobierna cuando vencemos los lugares profundos en donde hemos tenido que pelear, en donde hemos tenido que sufrir, en donde hemos padecido persecución, en donde hemos vivido soledad, en donde hemos tenido que sufrir, voy a decir, usar esa palabra. Cuando dejamos de arrancar del sufrimiento y lo miramos de frente, lo aceptamos y lo vencemos por causa de que Jesucristo también lo venció. Entonces, cuando hacemos eso, cuando dejamos de esperar la vida perfecta que el mundo nos dice que podemos vivir, y entonces arrancamos del sufrimiento, y todos los comerciales que aparecen donde todo es perfecto y feliz, entonces recién podemos enfrentar ese abismo y vencerlo. Y eso, en ese proceso nos toca perdonar, en ese proceso nos toca pedir perdón también. Bueno, es todo un proceso como digo. Y ahí es donde se emerge y es donde se saca del abismo, o nosotros salimos juntamente con cosas que estaban allá abajo, que estaban aprisionadas, y podemos tomarlo y llevarlo. No pertenecían al abismo, no estaban ahí porque pertenecían al abismo, sino que estaban aprisionadas. Y eso fue lo que hizo José, al sacar a Egipto, en su momento, él tuvo gobierno sobre todo lo que era Egipto y sobre todos los reyes, en este caso, yo diría que incluso sacó semillas que después repartió,
Israel tuvo la oportunidad, o mejor dicho, en los planes del Señor, todo esto estaba puesto para que Israel pasara de ser una familia a ser una nación, se enriqueciera en los tiempos de escasez de Egipto. Israel no padeció escasez, sino que todo lo contrario, se enriqueció. Entonces, y todo esto era un plan para que entonces se transformara en una nación y se cumpliera la promesa. El punto es que nosotros como iglesia, entonces, al emerger, tiene que ver con ascender, tiene que ver, volvemos al mismo punto, con lo que es Melquisedec, con ese sacerdocio distinto, y tiene que ver también con que en este vencer esos abismos, hay cosas que salen también, que podemos sacar, que están aprisionadas, que llevaban mucho tiempo aprisionadas, y podemos nosotros sacarlo. Ahora, para vencerlo, obviamente, uno tiene que abrir su corazón y aceptar que hay oscuridad, aceptar que hay, ¿cómo lo puedo decir? Que no toda la vida nos va a tocar sonreír, aceptar que nos puede tocar un proceso fuerte de dolor, aceptar que en algún momento nos va a tocar vivir injusticia, nos va a tocar decir, Señor, ¿dónde estabas tú cuando me pasó esto? Yo creo que si alguien pretende vivir el gobierno del cielo sin haber experimentado al Señor en momentos así, es muy difícil. Es muy difícil porque quiere decir que ha estado arrancando. Que no es el Cristo, no es el león que emerge del cordero inmolado. Y volviendo a este punto de Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec se manifestó precisamente cuando el cordero fue inmolado y entonces emergió ese león, tal como aparece en Apocalipsis, que fue el cordero que era digno y luego del cordero vino la manifestación del león. Entonces, gracias Alfredo, porque efectivamente nos toca a nosotros todos, en nuestra propia vida nos va a tocar sacar de lo profundo cosas que el Señor quiere manifestar. Amén. Bueno, amigos, no quiero alargarnos más por las horas. De todas formas, llevamos bastante ratito y eso es bueno. No se ha hecho pesado, así que es bueno. Gracias por entrar a la reunión. Cada uno de los aportes obviamente es muy, muy valioso. Siempre queda gente que puede seguir aportándonos y esperamos si hay una siguiente vez poder seguir todos compartiendo tanto las cosas que vamos recibiendo y seguir creciendo juntos. Y si en algún momento necesitamos movernos también en algo específico todos juntos, podamos ya tener vínculos en que nos hemos escuchado, en que hemos recibido de otros, en que hemos abierto también nuestro corazón para contar las cosas que están ocurriendo en nuestra vida y en nuestro contexto donde el Señor nos puso, y no sea una cosa que nos llegue un correo y entonces hacemos por inercia, ¿verdad? Sino que lo hacemos de corazón entendiendo quiénes están en esto. Así que, como siempre, un privilegio, gracias a los hermanos de las naciones que les toca de noche esta reunión. Así que gracias por aguantarnos, sobre todo a los que duermen temprano. ¿Qué les parece si oramos? Y le damos gracias al Señor y nos presentamos todos. Y eso, le damos gracias al Señor por este ratito y también por estas cosas que estuvimos hablando. Yo anoté aquí, tal vez, no sé si anoto mientras hablan, puse aquí el tema de Melquisedec, puse lo de la tierra, que fue algo que se mencionó, el punto también de la iglesia, el poder ayudar a otros que no sean necesariamente de lo, entre comillas, nuestro, o como le dijeron al Señor Jesús, ¿quién es nuestro prójimo? Y Él les contó la parábola del buen samaritano, sino que poder ayudar. Tengo aquí anotado también cómo la iglesia cuando gobierna se empieza a quebrar la corrupción en otra área, y también este punto de poder entonces nuestro emerger en esta manifestación, voy a usar el término de Isaac, en este león que emerge, también implica vencer nuestros dolores, vencer nuestras traiciones, los que hemos tenido que experimentar, y entonces sacar esas cosas que siguen presionadas en el fondo de la Biblia. Amén. ¿Oremos? Señor, estamos delante de ti, delante de tu trono. Señor, delante de todo lo que tú eres, de esta gran, inmensa luz que está delante de nosotros, Señor. Y
Aquí estamos, Señor, aquí están estas naciones aquí representadas, Señor, delante de ti. Señor, y te pedimos que examines nuestro corazón, Señor. Examínanos, Señor, para no ser egoístas, Sí, Señor. para no vernos, Señor, a nosotros mismos, para no sacar provecho de nosotros, sino que podamos morir, Señor, delante de ti, Señor. Morir a nuestro nombre, Señor, para que te glorifiques, Señor, una vez más en nosotros, Señor. Una vez más puedas decir, consumado es, Señor. Señor, y aquí en esta hermandad, Señor, decimos, henos aquí, estamos dispuestos, nos vestimos de ti, Señor, nos vestimos de tu armadura para gobernar juntamente contigo, Señor. Para que nuestro corazón sepa lo que es gobernar contigo, Señor. Sí, Señor. Gobernar contigo, Padre. Enséñanos, Señor, ese sacrificio que tú hiciste, Señor. Enséñanos para que podamos morir sin excusas, sin pretextos, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos los misterios de Melquisedec, Señor. Enséñanos, Señor. Que aún, Señor, lo que sabemos no sea suficiente para conocerlo, Señor. Que podamos ir a esa mesa, Señor, con un corazón quebrantado, Señor, delante de ti. Que en esa mesa, Señor, tú trates con nosotros, Señor. Señor, y que nuestros enemigos estén ahí delante para que tú gobiernes, Señor. Para que tú gobiernes y para que tu nombre sea exaltado, Señor. En esta tierra, en las naciones de esta tierra. Que crezca en nosotros, Señor, la semilla que tú pusiste, que tú depositaste en nosotros, que crezca para ser reyes y sacerdotes, Señor. Señor, en nuestro corazón pone ese sello de ser rey y sacerdote, Señor. En nuestra mente escribe, Señor, con tu mano, rey y sacerdote en nuestra vida. Señor, entregamos todo lo que somos, Señor, porque queremos que te sonrías, porque queremos que te agrades de nosotros, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor, por este nuevo mundo. Gracias porque abriste la puerta para nosotros, Señor. Aún sin merecerlo, Señor. Tu misericordia nos alcanzó y nos llamó para entrar. Y solo te decimos, Señor, henos aquí, aquí estamos. Aquí estamos dispuestos. Vístenos de valentía, Señor. Sí, Señor. Vístenos de valentía, Señor. Y de misericordia también. Para mirar a nuestro prójimo como tú miras, Señor. Sí, Señor. Quebranta en nosotros el egoísmo que impide mirar a nuestro prójimo, Señor.
Quebrántanos, Señor. Queremos ser como José, Señor, que él pudo sentar a la mesa a sus hermanos. Enséñanos, Señor, esos misterios que están dentro de ti, Señor. Enséñanos, Padre. Te necesitamos tanto de ti, Señor. Así que humildemente te pedimos, Señor, que nos enseñes, que nos vistas de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, nuestro Padre. Gracias por mis hermanos, Señor, aquí. Porque estamos reunidos, Señor, en lo eterno, contemplándote a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por las conexiones, Señor. Porque verdaderamente son un milagro para poder hablar. Gracias, Señor. Bendecimos, Señor, a todas las familias aquí representadas, Señor. Padre, y te pedimos que lo que nos das podamos repartirlo, entregarlo a aquellos que lo necesitan. Señor, multiplica, Padre, en nosotros lo que tenemos para poder darle a aquellos que necesitan. Y hacerlo con sabiduría y con misericordia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. 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 Les mandamos un abrazo a todos. Nos vemos. Descansen lindo. Que duerman bien. Chao, bendiciones. Chao, chao a Chao, todos. chao, Que Simón estén Gómez, bien. chao, amados, chao, los hermanos, chao. 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 Adiós. Ahora lo sí. Chao, chicos. Chao, Lucy. Chao. 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 Ahora solo queda cantar. Yo quisiera ser el rey. Chao, Lila.